¿vale? Y nada, vamos a empezar si quieres la... Bueno, para empezar, ¿cómo vienes? O sea, no sé si a lo mejor me puedes decir un poco cómo... No sé si hay algún como un clima que a lo mejor represente cómo vienes. O sea, por hacerlo así un poquito diferente. ¿Cómo O que cómo sea, bien? Perdona, vengo soleada, vengo como súper despejada o hay una Ah, tormenta en mí ahora mismo, hay vientos, no no, sé si no, no, hay... no. No, 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 normal, normal. Esperando el calor de Sevilla dentro de poquísimo, normal, de martes por la mañana, con la jornada por delante, con algunas cosas. Sí, eso sí. Sí, ¿no? Bueno, Sí. pues vamos al lío si te parece, Bien, ¿vale? bien. Sí, Bueno, ya sí. no, De hecho, también, sí. sí, con mucho interés también de saber cuando habléis con los agentes que han participado, Mm, porque eso forma parte del trabajo también. Es como a mí tengo mucho interés en saber si a la gente le ha parecido interesante la iniciativa y qué aportaciones tiene. mm, Así que bueno, que sí. leeré después la evaluación con mucho interés porque me imagino que entrevistaréis también bueno, a las diferentes agentes que han participado. Y Ah, esto sí que nos interesa mucho saber si piensan que les ha servido, porque estaba también hecho para eso, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, te puedo adelantar ya que hemos hecho ya las entrevistas. De hecho, es la última entrevista que Vale, teníamos ahora programada. Ya hemos entrevistado pues alumnado, participantes, a profesorado, a la propia FAMSI, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y en general los participantes han mostrado una muy buena valoración. Siempre hay qué cositas bien. que tal, pero Hombre, por supuesto. que te Muy bien, adelanto que qué sí, que bien, la valoración ha sido muy positiva. muy ¿Vale? bien. Pero bueno, ya lo desarrollaremos en el documento. No, porque lo digo porque a lo mejor yo puedo decir, esto creo que ha tenido un buen impacto, pero en realidad no lo sé, porque Hmm, estamos hablando de agentes, ¿no? Que es un tema de fortalecimiento de agentes, entonces son ellos los que tienen que decir si les ha servido o no les ha servido, le ven futuro. Muy sí. bien, Así que, bueno, pues, ¿te parece? ¿Entramos? Bueno, ya nos perfecto. está explicando un poquito, ¿no? Cuándo has estado, desde cuándo has estado en el proyecto y un poquito en qué partes, pero no, me gustaría como de que desarrollas un poco más cuál ha sido tu relación con el proyecto y hasta qué Sí, punto has participado o conoces de él, ¿no? Vale, un poquito también por saber sí. desde dónde... Mm, Sí, yo desde el Departamento de Acción Humanitaria, el proyecto un poco lo heredamos cuando yo, bueno, entré porque estuve fuera un tiempo. Es un proyecto que se inicia, según tengo entendido, cuando hay el terremoto de Marruecos y se intenta hacer dar una respuesta de emergencia respondiendo a las peticiones que se hacían desde las autoridades marroquíes, ¿no? A esta emergencia por el terremoto. En ujú, ese momento yo no estaba y entonces a partir de ahí se fraguó cuál era la mejor manera de dar una respuesta. Hay que tener en cuenta que Marruecos, esto lo podemos entender desde el punto de vista humanitario muy bien, es un país que tiene capacidades propias de respuesta. Entonces, ujú, a veces cuando no hay nada, ¿no? O casi nada, pues es más fácil el poder instrumentar cosas, pero cuando ya existen unas capacidades, normalmente pues el país receptor tiene muy claro qué necesita y qué no necesita. Entonces, a partir de ahí creo que se intentó desde la agencia ajustar una respuesta y el proyecto es un poco el resultado de esto. Yo lo cojo cuando ya está hecho. ¿Vale? Ya ujú, está definido, o sea, toda la parte de lo que es el diseño, las negociaciones previas con FAMSI, ver de qué manera se puede hacer, qué idea se tenía desde la Junta y qué idea se tenía desde FAMSI y tal, todo esto yo no lo conozco. O sea, yo cuando llego el proyecto ya está en marcha, ujú, ¿vale? Pero es verdad que está al principio, entonces ya está un poco diseñado todo, está diseñado pues, todo lo que es la formulación del proyecto, los diferentes componentes que va a tener, los resultados, las actuaciones, el cronograma, o sea, el proyecto está ya diseñado, ¿no? Y sí. dentro de la implementación. Ujú, Entonces, a partir de ahí, pues la relación es continua con FAMSI, ¿no? Con las personas de FAMSI, con Rocío y con Ana específicamente, que es la persona que lo ha estado llevando.
ujú, y ha sido una interlocución pues continua y aparte hemos participado en algunas de las actividades del proyecto tal como estaba previsto. En el departamento humanitario hemos participado en la de la visita que hubo, una visita técnica de Marruecos. En esto participaron, se hizo desde el Departamento de África Subsahariana y aquí de la agencia, con Jorge Tellez, y en ujú, esa parte no participamos, hicieron de toda esa parte, lo hicieron más ellos. Pero en el resto, sobre todo en la parte de diagnóstico, pues estuvimos muy de diagnóstico y de gestión del proyecto. ujú. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a entrar ya un poquito en ver los resultados y demás. Entonces, ¿cómo valoras el cumplimiento de los resultados e indicadores del proyecto desde vuestra perspectiva? ¿Cómo lo se han cumplido? ¿Se han Bueno, llegado? o nos falta ver la parte de no me he metido a analizar los números porque esto lo tienen que hacer ellos y lo tienen que Sí. justificar conforme a la matriz que se presentó y tal, pero es positivo, o sea, todo lo que estaba previsto, pues yo creo que se ha hecho. No sé si hay alguna cosa que no se haya hecho. De hecho, creo que solamente es la parte del fondo de mi conocimiento, la parte del fondo de contingencia que estaba pensado para responder a emergencias, como no Mm, se identificaron, se le dio una salida, ¿no? Que esto, pues también participamos en esta decisión de qué hacer con esos recursos y ahí, pues en interlocución con FAMSI, pues FAMSI propuso comprar equipamientos y tal, y sí, o sea, se le ha dado una salida. mm, Entonces, yo no puedo decir bien, mal o regular hasta que no vea el informe de justificación porque se justifique el proyecto, mm, eh, pero yo, desde el conocimiento que tengo, creo que se han conseguido, parece que ha habido una evolución positiva y parece que se hayan conseguido los resultados, sí, 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 mm. positivo. Sí, entonces, ¿crees que en definitiva ha servido para potenciar un sistema andaluz, ¿no? De coordinación de emergencias internacionales, que era en esencia lo que buscaba el proyecto? ¿Ha servido para eso? Sí, sí, ha servido para empezar ese trabajo, yo creo, ¿eh? Mm, Empezar ese trabajo, porque para contribuir a crear eso, sobre todo porque creo que se hacía bastante de cero. Esto es lo más interesante del proyecto. sí. Es decir, que el proyecto ha empezado de cero, ¿no? Mm, Desde un diagnóstico y diferentes pasos y a poner y a concertar a diferentes actores para establecer un poco el terreno, el caldo de cultivo necesario para poder hacer esa respuesta eficaz. Entonces, creo que sí, en la etapa a la que mm, le corresponde el proyecto, que es al principio, que este mm. camino, pues bueno, puede continuar, ¿no? Muy bien. ¿Y qué aprendizajes o elementos positivos crees que se pueden extraer del proyecto? Yo creo que ha sido muy interesante la colaboración con FAMSI, con quien pues, esto lo valoramos mucho y hay una larguísima trayectoria de trabajo con ellos, hay un convenio marco de trabajo con ellos, hay mucho conocimiento. Yo personalmente desde el Departamento de Humanitaria hace tiempo que no trabajamos directamente con ellos, pero Ujú, sí existe esto en la agencia, entonces es una colaboración que favorece pues esto, el poder hacer un seguimiento del proyecto y fructífero. Además, este proyecto estaba pensado para que hubiera esta interlocución continua de ver cómo se avanzaba. Tal. Y creo que eso se ha conseguido, que se ha conseguido esa interlocución fluida, que ha permitido adaptar al proyecto, nos ha permitido tener un conocimiento actualizado de qué se estaba haciendo, ujú, cómo se estaba haciendo, por qué problemáticas se estaban enfrentando. Nos hemos reunido con FAMSI muchísimas veces. Esto no ha sido un proyecto en que la gente se mantiene al margen y hace una reunión de seguimiento al año. Nuestro contacto ha sido muy, muy, muy continuo. El proyecto tiene diferentes patas y en todas ellas hemos intervenido de una manera sustancial. Entonces, la colaboración con FAMSI me parece que ha sido excelente. Y me parece muy interesante también el haber puesto el diagnóstico, digamos, que se ha hecho de cuáles son las capacidades locales que existen en temas de rescate. ujú. Entonces, me parece muy interesante el haber identificado qué es lo que está ocurriendo. Sí. Porque ya no es que lo tengas que articular o no articular, pero es que primero tienes que saber quién hace qué y quién depende de qué. Entonces, las emergencias
los actores suelen ser muy independientes por lo mismo, por muchos factores, ¿vale? Ujú, Por muchos factores. Los actores son diversos, tienen dependencias diversas, tal. El conocer y conocer nosotros, pero conocer AMSI como entidad que aglutina de alguna manera lo local. Esas capacidades y experiencias locales, eso ha sido fantástico desde mi punto de ujú. vista, ¿no? El Sí, sí, poner sí. en una mesa los bomberos de aquí, los bomberos de allá, los no sé qué, de tal y tal, y uno depende de la diputación, el otro del ayuntamiento, el otro va solo como ONG, el otro no sé qué. Entonces, el identificar cuáles eran esas capacidades a nivel local en la policía y después el conocer y facilitar la interlocución entre ellos y facilitar esa interacción entre ellos. ¿Vale? Ujú, He participado en un par de mesas en las que estábamos todos sentados ahí. También lo que es entre las organizaciones de rescate y entre las organizaciones de rescate y los niveles municipales y locales, de las diputaciones, de los ayuntamientos. Hubo una mesa en que había personas de los ayuntamientos eh, que llevan cooperación junto con personas de diputaciones, con otras personas a nivel más autonómico. Eso sería, si tengo que decir tres, para mí ha sido eso. No sé si he sido capaz de resumirlos, ¿vale? O sea, perfectamente. vale. Perfectamente, y de hecho ya me has contestado también algunas preguntas que vendrán después, ¿vale? Pero que te daré para ver si quieres completar alguna cosilla, pero que está genial, vaya. Pero sí que antes de avanzar me gustaría como también preguntarte sobre las modificaciones que han habido a lo largo del proyecto, que han sido varias, ¿no? Salvo lo del fondo de contingencia, han sido más temas de plazos, si no me equivoco, pero bueno, ¿crees El tema que más administrativo, ¿no? entonces, un poquito, no sé si me puedes contar cómo ha sido el proceso y si crees que ha afectado de alguna manera a los objetivos, ¿no? Que tenía el proyecto? Al contrario, Ujú, al contrario, en eso estamos muy acostumbrados en humanitaria. Los proyectos son vivos y tienen que adaptarse a... Es que estoy viendo un correo, gente que me han dado, es que me hacen ventas. ujú, Al contrario, en humanitaria estamos, como te comentaba, estamos muy acostumbrados a que para conseguir los objetivos necesitamos adaptar las situaciones, porque normalmente nos movemos en contextos que son muy cambiantes y muy volátiles. Entonces, no puedes hacer una foto fija un año antes de algo que se va ejecutando más tarde. Otra cosa son los plazos, etcétera y tal, que ha habido que ampliarlos porque no daba tiempo de esto, no daba tiempo del otro. Bueno, en este caso, como no era una emergencia que tuviera que pasar aquí y ahora y no llegábamos tarde a ujú. una emergencia, pues desde mi punto de vista no ha pasado nada. O sea que al revés, que había que facilitar que para aprovechar bien el proyecto y conseguir los objetivos y aprovecharlo bien, pues las ampliaciones de plazo, etcétera, que fueran necesarias para poderlo hacer bien y podía ser. De hecho, por eso comentaba lo del seguimiento cercano del proyecto. Hemos intentado desde la ACIP estar muy cercanos y pendientes de lo que Fanchi nos iba diciendo, que a veces yo les he dicho, digo, es que os habéis preguntado cosas y no las hemos podido responder tan rápido como nos las habéis preguntado, ¿no? Pero Ujú. más por un tema esto nos pasa con todo, porque digamos, el tema más administrativo, legal, de cómo hacer las cosas, pues muchas veces no va con los tiempos de los Sí, proyectos de cooperación y de humanitaria. Entonces nos toca ahí adaptarnos. Pero no sé cuál es la razón de ello, pero de la parte que me ha tocado, no sé si cuando diseñaron el proyecto pretendían otra cosa y tal, no lo parece. El proyecto se ha podido ejecutar y se han puesto, digamos, los instrumentos administrativos, normativos, etcétera y tal, a disposición de poder conseguir esos resultados de la mejor manera posible. sí, 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 sí. ¿Vale? Es verdad que se han tenido que adaptar cosas que a lo mejor estaba pensado para esto y se ha conseguido más esto, pero sí, yo creo que es más cuestión de profundizar, que siempre hay cosas que dices, bueno, esto se podría profundizar más, ¿no? Porque además un proyecto como tenía tantas patas,
pues es que cada uno daba para mucho, para poder profundizar mucho más, pues es que tampoco era lo que nos habíamos propuesto, pero es que tenía muchas patas. Yo cuando lo vi ya diseñado dije, ¿qué dices? Tanta cosa diferente. O sea, a lo mejor se podía coger una y explotar esa, ¿no? Mm, Solamente, pero entonces había que hacer este equilibrio de cuatro, ¿no? Componentes bastante diferenciados y hacerlo todo y toda la vez. Yo creo que Fabsi ha hecho un esfuerzo magnífico por llevarlo a buen puerto, ¿eh? Porque era un poco disgregado desde mi mm. punto de vista. Yo porque yo no intervino en la formulación, pues eso es típica. Pero, pero seguramente se quería hacer muchas cosas a la vez, muchas Sí. cosas a la vez y todas se han hecho y todas se Mm, pueden continuar haciendo, que creo yo también, ¿no? De ahí se puede sacar mucho, pienso yo. mm. Sí, sí, luego entraremos a ver qué se puede sacar. ¿Vale? Sí. Pero antes, entonces, ¿piensas que los recursos que han habido, ¿no? Los económicos, los humanos, los técnicos que han tenido como disponibles el proyecto han sido suficientes como para permitir alcanzar los objetivos también? ¿O piensas que ha habido como Pues alguna necesidad ahí en este tema, en este aspecto? no lo sé todavía, no lo he visto con tanto detalle. Yo creo Mm, que sí. Yo creo que sí, sí, esto luego cuando presenten ellos la justicia, porque claro, yo no tengo toda la información exacta de ya. qué la han hecho y cómo. Entonces, cuando ellos presenten la justificación y lo miremos y lo revisemos de aquí y tal, podremos entrar más en detalle de estas cuestiones, pero ahora mismo, aparentemente sí, o sea, eran suficientes y cuando ha habido que ajustar algo se ha hecho. Mm. Vale, vale. Sí, sí, no. O sea, no te preocupes, que entendemos que haya como limitaciones, pero lo que estamos, por eso decíamos un poquito de ver desde vuestra percepción, ¿no? Desde tu perspectiva en este caso, para, Claro, ¿vale? Todas las preguntas claro. que contestas hasta el punto donde te veas que está perfecto, ¿vale? Entonces, Mm, creo que has entrado un poquito en esto, ¿vale? Pero bueno, ¿en qué medida ya consideras que el proyecto ha contribuido a los objetivos estratégicos de la cooperación andaluza en emergencias internacionales, ¿no? O sea, un poquito eso, ¿no? ¿En qué medida el proyecto os ha aportado esa parte, ¿no? Esa necesidad que teníais. Yo creo que está perfectamente alineado. Sí, entiendo, en lo que es el plan de cooperación y cómo se contempla el... Yo creo que está Exacto. perfectamente alineado Sí, y ¿no? aparte en algo, en un vacío que Mm, existía. O sea, no solo está alineado, sino que tiene una parte que es muy importante, que es la de lo que decíamos, o sea, cubrir un vacío que a lo mejor no estaba. El surgimiento del proyecto, por eso tiene su historia y tal. Yo cuando lo pillo, me parece interesantísimo la parte de hacer un diagnóstico de qué es lo que hay, cómo se relacionan los diferentes agentes y de escucharlos a ellos de qué problemas tienen y cómo se mueven. O sea, mm, aquí no se puede articular y coordinar nada sin tener en cuenta cuál es la idiosincrasia y el ADN de este tipo de las emergencias y de los agentes que intervienen en emergencias. Entonces, claro. eso no se había hecho. Creo que Pam se coincidirá conmigo. Eso no se había hecho, no se había entrado ahí a hacerlo de Mm, esta forma. En su momento, por ejemplo, lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Cuando se creó el Departamento Humanitario en la Agencia Andaluza de Cooperación, en el año 2009, que se estaba con el primer plan de cooperación y se incluía, fue la primera vez que se incluyó la zona humanitaria desarrollada, ¿no? Con criterios y todo, lo primero que se hizo desde el Departamento Humanitario de aquí de la agencia fue lo mismo, un diagnóstico de capacidades en Andalucía. O sea, primero había que saber cuáles eran los actores humanitarios de Andalucía, porque mm, todo el mundo dice, yo hago esto, pero la acción humanitaria es algo muy concreto y la respuesta emergente es algo muy concreto y el sí. rescate es algo Mm, muy concreto, diferenciado de otras cosas. Entonces, en ese momento se hizo un diagnóstico. De hecho, este diagnóstico se compartió, o sea, yo hablé en lo que cuando el consultor hacía la primera parte del proyecto, por eso te digo lo de la interlocución buena, eh, estaba diseñando y Fancy nos compartía cómo iba a ser este diseño del diagnóstico.
Nosotros desde el Departamento de Humanitaria les contamos pues, lo que pensábamos, que tenía que ser una cosa muy concreta, que tenía que ser realmente un mapa de actores en el que tú te ubicaras, o sea, que tenía que ser algo útil, o sea, realmente no un trabajo de investigación, sino un trabajo de acción, ¿no? De investigación para la acción. ¿No? Y Mm, entonces esto se necesitaba que fuera algo que alguien pudiera leérselo y entender qué es lo que estaba pasando y cómo se articulaban los temas. Dieron con un consultor magnífico, que además que conocía muy bien el sector y también conocía las bases de humanitaria y lo que te digo, tuvimos varias reuniones con el consultor que hizo el diagnóstico y, y les pasamos los criterios y tal de lo que se había utilizado para hacerla de agentes humanitarios de Andalucía. ujú, Es porque salió muy bien y se vio mucho, entonces, y el consultor lo adoptó. O sea que le dimos tanta importancia a esa parte de diagnóstico, porque dices, ¿cómo cuadra en el plan de cooperación? Bueno, cuadra muy bien porque venía a cubrir un vacío y tiene una parte de esto, de planificación, ¿cómo decirte? Bueno, de sentar las bases de algo que no está. Entonces mm. cuadra muy bien y cubre un vacío Sí, cubre un sí, sí. vacío. Entonces, en esa era como empezar bien, ¿no? Y allí estuvimos muy presentes porque, y ahora existe algo para uso de todo el mundo que no existía, que es un lugar donde pone cómo se organiza el rescate en Andalucía. Esto no conocíamos que existiera, ¿no? Y estamos muy contentos de haber podido contribuir a eso, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí. No sé si igual es un poquito pronto para esta pregunta o no sé si ya has podido apreciar como algunos cambios tangibles, ¿no? En esas, pues eso, en esa coordinación interinstitucional, ¿no? O de la respuesta que se da desde los gobiernos locales o en relación con la ACID o no sé si has podido apreciar ya como que es, Mm, ya te digo que puede ser yo que creo sea que muy pronto todavía no. para ello, Sí, pero... yo creo que todavía no, porque además, fíjate que una de las cuestiones que han coincidido en el tiempo con este proyecto es el trabajo dentro de las mismas entidades de la Junta de Andalucía en intentar coordinar las emergencias, ¿no? Ujú, Entonces, paralelamente, en un proceso paralelo desde la Junta, iniciativa de la Consejería de Presidencia, se ha estado trabajando y se ha creado ya cuando el consultor empezó a trabajar, lo empezó a ver y tal, pero ya está publicado y todo, ya está en marcha una comisión departamental que se llama de ayuda humanitaria, que es una comisión liderada por la Consejería de Presidencia con presencia de todas las entidades de la Junta para coordinar emergencias, ¿vale? ujú, Entonces, eso es un dispositivo a nivel de la Junta que se ha creado que no existía. Entonces, todavía no ha dado tiempo de articularse con nada, pero se pretende que se pueda articular con el nivel local también claro. y con lo que haga falta, ¿no? Ahí Ujú, está la Protección Civil, ahí está la Educación, está todo el mundo y está ese mecanismo que no sabemos, pero que decir, no ha habido ocasión, la verdad. Eh, ujú, y, y aparte, o sea, de lo que dices, de contacto, ¿no? Porque otra cosa es coordinarse. O sea, habrá cosas que se podrán coordinar y habrá cosas que no. Y habrá cosas que deberán coordinarse y habrá cosas que no. ¿No? ujú, Seguro que los equipos de rescate te lo dicen muy claramente. Dicen, yo no voy a dejar de ir a la emergencia y hacer lo que a mí me parece. Otra cosa, esto es así. Esto es el trabajo de... O sea, son unas velocidades muy diferentes. Es muy interesante haber empezado a meterle mano a esto, ¿no? ujú. Y a interesarnos más, tal, y ojalá los agentes, pero sobre todo los agentes tienen que ver que les sirve. Sí. Es que nosotros estamos al servicio de la gente, ¿no? Entonces, es que tiene que ser que les sirva para hacer mejor su trabajo. ¿Y en qué se puede ayudar desde las instituciones? Se puede apoyar, porque por supuesto, es una competencia que está todo. Pero yo es que en esto yo soy muy respetuosa porque intervenir en emergencias es algo Ujú, muy complejo. Y lo sabe quien está allí. ujú. Muy bien. Entonces, eso tiene que ser dirección, no tiene que ser de arriba abajo. Tiene que ser. Ya sé que no me has preguntado exactamente esto, pero aprovecho para decirlo. No, no pasa nada porque, vamos, de hecho.
quería entrar también un poquito ahí, ¿no? En qué piensas que se puede seguir trabajando, que es necesario seguir trabajando, ¿no? Claro. Para, digamos, conseguir completar lo que se necesita, ¿no? Para potenciar ese sistema, ¿no? De Sí, respuestas de emergencias. sí, piensa que además que, a ver, que el proyecto en realidad tiene cuatro patas. Esta sería Mm, solo una, es lo que sí, sí, decíamos. O sea, tiene una parte que es la identificación de lo que ocurre, había otra parte, si no recuerdo mal, hay la parte de la formación, de la forma. que fue, que creo que fue muy bien, fue muy exitosa. Pues ahí eso ya también te da, de la valoración de FAMSIS que había ido muy bien, lo que nos dijeron, pues estuvimos Sí, sí, hablando y sí. tal, luego nos retiramos que había ido muy bien, que había habido mucho interés y tal. Ostras, pues esto es muy interesante. Entonces, Mm, ¿en qué se puede seguir? Bueno, pues por ahí parece que también hemos dado, ¿no? Se ha encontrado ahí algo que era interesante. El tema, ahora tenemos un primer diagnóstico. Bueno, eso sirve para conocer qué es lo que hay que empezar unas primeras reuniones. Ese es el primer paso para tan lejos tú quieras ir a nivel local, municipal, apoyado por el nivel autonómico, como puedes, tan lejos como quieras o puedas ir. Es que este un poco el camino inicial. Otra parte, como de esta primera parte, también sabían que esto nos interesaba mucho todo el tema de la guía a la ciudadanía y guía a las instituciones sobre cómo actuar en emergencias, porque también era como una necesidad. Esto es algo identificado, bueno, no somos nada originales por todo el mundo, en las instituciones, que cuando hay una emergencia se producen una serie de sinergias, historias y tal, ¿no? Que requieren una respuesta institucional a los diferentes niveles institucionales y no siempre estamos preparados. Y aparte cada emergencia nos reta y es diferente. Entonces ya con mm, Ucrania ya lo petamos completamente, ¿no? El desbordarnos todos. Yo hablo muchas veces con los compañeros de otras comunidades autónomas, todo el mundo súper desbordado. mm, Entonces parecía innecesario si vamos allí, si este proyecto era de humanitaria, que ya te digo que fue cuando lo cogimos en el departamento, que ya estaba diseñado, pero si era una cosa tan humanitaria, era fundamental que no fuera un diagnóstico de quedarse. Esto no es un trabajo de investigación. Esto era mm, para algo, para que sirviera para algo. Y de buenas a primeras ya se negoció el que hubieran estas guías, y esta guía está súper bien y está muy bien, fue un primer paso. Eso también hablamos mucho con ¿sí? ¿Qué tiene que poner la guía? Cosas muy sencillas como qué tienes que hacer, cómo colaboras y tal. Y se hizo una para las instituciones y otra para la ciudadanía. Bueno, pues todo esto también se puede divulgar, esto también se puede testar, también se puede ver, mira, ya está hecho el producto, a ver, esto cómo lo movemos, ¿no? A lo mejor le sirve a la persona que está en ventanilla en un ayuntamiento el tener estas indicaciones. Tienen que ir acompañadas de otro tipo de gente a la que se pueda llamar y que nos podemos. Es que yo veo aquí posibilidades y soy muy optimista, muy mm, pasional de estas cosas, pero veo infinitas posibilidades ahí de ver si esto sirve, si no, hay que testarlo, está hecho. El papel lo aguanta todo, se puede quedar en un cajón, pues se mueve eso. El tema de la formación es otro. El tema de los equipos y tal, el fondo de contingencia, bueno, era una manera de colaborar y ¿no? Se puede a lo mejor tener un fondo de contingencia. Yo qué sé, se puede continuar haciendo. El tema de la otra pata del proyecto, que fue lo de Marruecos, que era una asistencia técnica, ¿no? En mm, donde básicamente era decir cómo con las capacidades técnicas de aquí podemos colaborar con las capacidades técnicas de otro lugar y viceversa, y mm. viceversa. Entonces, es una cooperación técnica, vamos, de cajón, muy interesante para fortalecer los sistemas de respuesta a emergencia de otros países. Sí, O sea, yo posibilidades se las veo por todos lados. ya veo. Pues sí, Está sí, más sí. allá del marco del proyecto, está más allá del marco del proyecto. El Mm, proyecto no pretendía todo esto, pero el proyecto es como la primera piedra de un camino que puede tener, porque es un sector, además es un sector que evoluciona muy rápido, mm, ¿no? Y que tiene, te digo, tiene su propio ADN en que no siempre es fácil, no es fácil, porque es que es muy dinámico y están muy acostumbrados a trabajar de una determinada manera porque es lo que la emergencia exige también, ¿no? sí. Entonces, bueno, este acercamiento ha sido muy positivo. Para mí, este acercamiento de poner en común estas piezas me parece muy positivo. Ujú.
Sí, 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 sí. Muy bien. Mm, Pues, bueno, teníamos otras preguntas, pero ya has ido contestando, ¿no? Como el tema, ¿no? Pero bueno, te lo pregunto por si quieres dar alguna impresión más que no hayas comentado, ¿no? Que es el tema de cómo ha fortalecido el proyecto a las diferentes instituciones, ¿no? Y la coordinación entre ellas. Bueno, en verdad es que ya lo has contestado, pero bueno, no sé si mm. quieres decir algún apunte más. Sí, sí, sí. Yo creo que sí que fortalece porque, bueno, primero habría que preguntarles a los de Marruecos si les ha fortalecido la visita. Mm, Esto es lo primero, o sea, de lo que yo creo, o sea, desde aquí, pues todo lo podemos ver. Ya que por eso decía al principio de la reunión, ¿no? Que leeremos con muchísimo interés las conclusiones de las personas que han participado en el proyecto como sujetos del proyecto, digamos, ¿no? Y población objetivo del proyecto, mm, de cara a qué impacto creen que ha tenido y qué posibilidades le ven y no le ven y todo lo que, y sobre todo lo que ha faltado, que seguro que son muchísimas cosas y que eso es lo importante como para poder encargar otras cosas. Entonces, yo creo que esto es un primer paso de fortalecimiento, sí, porque es que no existía nada antes. Entonces ya hay una serie, ¿no? de piezas puestas que mm, pueden marcar este camino. Desde el punto de vista del Departamento de Acción Humanitaria, así ya muy concretito, de tal, a mí me ha mm. subido un montón esta articulación institucional porque ahora conocemos más y cuando haya una emergencia a lo mejor seremos más ágiles en saber a dónde dirigirnos y de qué manera. Creo que a FAMSE también le habrá servido porque con las entidades locales pues ahora también tienen un conocimiento de algo muy específico y muy específico como es la respuesta a emergencia de los equipos de rescate. Sí. Entonces, a mí yo ahora, vamos, el trabajo este de diagnóstico me lo he leído vamos, con muchísimo detalle y cuando he hablado, les he hecho yo no sabía lo que era el método Arcón de los perros, estos Ujú. maravillosos que tienen en Andalucía. Yo no soy especialista en rescate y la emergencia de estas que era un poco, bueno, es una muy particular y no necesariamente lo que nos corresponde hacer desde aquí, pero es que yo no lo sabía. Entonces Andalucía tenía unas capacidades específicas y con unos perros entrenados con un sistema, yo que sé, que eso es algo a poner en valor muy importante. Mm. Entonces, desde lo que en fin, es un ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero está bien también poner ejemplos y ayudan a entender mejor, pero sí que muchas gracias. Y nada, vamos a ir cerrando, ¿vale? Ya nos quedaría preguntarte un poquito sobre los enfoques transversales, ¿vale? Entonces, ¿en qué medida Sí. piensas o consideras que se han incorporado a lo largo del proyecto? Entonces, no sé si quieres hablarme en conjunto o vamos enfoque por enfoque, pero bueno, Mm. me refiero al ambiental, género y diversidad cultural, ¿no? Entonces, No te eso. sabría decir, no te sabría decir, porque esto creo que se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en la formación, lo puedo decir, ¿vale? En la Mm, formación, en el temario y tal, pues ahí yo creo que sí que claramente se han respetado. Han tenido mucha experiencia, nosotros hemos visto el temario y tal, y bueno, ¿no? En ese sentido, pues se ha incorporado claramente la dimensión medioambiental, el cambio climático, tal, en el temario, según recuerdo, ¿eh? El tema del fortalecimiento institucional también, la participación, como cuando se han explicado los estándares de calidad, que es que yo sé, porque yo no estaba en todas las sesiones, lo he visto en el temario, pero han mm, hablado de la importancia de la participación, por ejemplo, desde la última cumbre humanitaria mundial, estos conceptos los han y del género, ¿vale? Le han dado importancia al tema del género. En el diagnóstico y tal, pues bueno, más o menos. Es que no quiero ni decir ni dejar de decir. El género mm, siempre se queda corto, se ha insistido, siempre se queda corto. Y además, cuando hablamos en temas de emergencias, de rescate, con una inflación, pues yo siempre lo encuentro cortísimo. mm, ¿Sabes? Luego no sé si ha ido para profundizar es que esto ya no correspondía al proyecto, o sea,
en qué medida estas intervenciones que se hacen financiadas, que tenemos cuenta que muchos son ONGs que no están financiadas a nivel institucional, sino que se nos financian ellos, hasta sus propios perros, y o sea, que no es algo, pues yo creo que todo esto, pero no en este proyecto, o sea, en todos los agentes, mira, mucho camino por andar en cómo se incorpora cuando tienes una emergencia. Ujú. Las dimensiones medioambientales y de género cada vez menos, pero hay. Entonces, pues esto yo no me he metido en eso, no empezaría a rascar y seguro que el género encontraría mucho porque además es algo que nos fijamos mucho, pero Sí. creo que sí, que se ha hecho razonablemente en aquello que se... Pero lo que te encuentras es que te encuentras lo que te encuentras. Pero Ujú. sí, yo creo que sí que se ha tenido en cuenta. Otra cosa, ¿hemos conseguido algún cambio en eso? No, ahí no me meto porque ahí habría mucho que rascar seguro. Lo intuyo, ¿eh? Lo intuyo por Sí. cómo es el sector, ¿eh? Ujú. Muy Porque bien. ya primero es entender el tema de las emergencias, luego ya ponte ya a explicar que es un enfoque basado en derechos humanos, pero está, por ejemplo, hemos mirado que estén las directrices a la ciudadanía y tal, que se tenga en cuenta en Ujú. esos productos, ¿no? Otra cosa es la comprensión que después se haga de eso, pero eso no es el proyecto, eso es que es el sector y la vida es así. Sí. Ujú. Pues sí. Pues, a ver, en principio lo que es la entrevista hemos terminado, ¿vale? Ahí en Muy hora. bien. Pero sí que antes me gustaría como preguntarte, no sé si pudieras decirme lo que ha supuesto para ti el proyecto, el participar en este proyecto, en una o dos palabras, ¿vale? Te propongo el reto. A ver, que ya sea algo más a nivel personal o algo que te haya podido aportar a nivel laboral, profesional. No lo sé, eso ya lo Eh, abierto. Pero... sí, sí. mm, Para mí, mira, ha sido una sorpresa en positivo, mm, una grata sorpresa mm, y una oportunidad importante a nivel profesional, que en el caso de los de humanitaria y de los de cooperación, creo que también es algo que tiene una línea delgada con lo personal, ¿no? Con mm, la motivación que, que tenemos, ¿no? Pero ha sido una sorpresa agradable, no porque me esperaba que fuera mal, es que ya lo he dicho, cuando lo vi, digo, uy, esto tantas patas, viene de tal, muy bien, cómo enfocar el tema del terremoto de Marruecos, cómo que de equipos de rescate, y los equipos de rescate, ¿no? Entonces, sí. ha sido sorpresa en positivo de decir, ostras, qué buena experiencia de algo que era un poco más así disperso y que hemos conseguido y ya han conseguido desde FAMSI. Por eso cuando decías, ostras, ¿qué piensas de las modificaciones? Pues te voy a pensar que estupendo, porque es que ha ido adaptando el proyecto. Entonces, para mí es una grata sorpresa y una oportunidad valiosa, así, eso, a mí me gusta. Oportunidad, inteligencia artificial apunta. Sorpresa agradable, oportunidad valiosa de Perfecto, pues conocer. lo recogemos De así. conocer y de empezar este trabajo, sí. Mm, sí, 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 porque estamos recogiendo un poquito esto porque es como otra manera también de valorar más desde Muy lo bien. personal, ¿no? Que muchas veces nos centramos mucho aquí en el coco y eso, ¿no? Entonces, estamos recogiendo también esas palabras para incluirlas en La verdad que en la sí, ha sido muy evaluación. interesante y me da pena que se haya terminado. También te lo, esto no lo pongas, pero me da pena que se haya terminado. Ujú. Pero Ya, sí, pero bueno, a ver si se le consigue dar continuidad a una segunda fase, ¿no? O algo sí, pero así, es o que no cómo lo lo ves. sé. Yo ya no puedo, Eso ya no te no he puede, dicho nada, no depende de ti. no para nada. Y además piensa que esto es extensible a toda la humanitaria siempre. Bueno, yo sé que hay cooperación también en los tiempos que corren, pero imagínate la que está cayendo Mm, en el panorama humanitario. O sea, que es que no, no deberíamos dar abasto, imagínate. ya, Un proyecto sobre la franja de Gaza en la mesa, un proyecto sobre el Sahel, mm, es la historia de nuestra vida, ya lo sabes. sí, El que nunca es suficiente. Nunca es total. suficiente. Pero bueno, pues nada, Carmen, no sé si quieres comentar algo o...
No, que muchas gracias, que está muy a gusto en la entrevista. Muchas Sí. gracias por darme ese espacio para poderme explicar y por no hacerme preguntas de sujeto-verbo predicado, que a veces eso es más difícil, y Mm, de sentirme pues así muy a gusto, muy cómoda, muy libre para poder responder. pues muchas gracias, Y era por lo contar con también. nosotros en la evaluación, por supuesto. Sí, sí. Tranquila que sí, no. Pues eso, que muchas gracias, Carmen, por tu tiempo, ¿vale? A Y me alegro que te vosotros, hayas sentido así, que era lo que en principio buscamos también cuando generamos pues estos espacios. totalmente conseguido, totalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, así que vaya todo muy bien. Muy bien, aquí estamos para lo que necesitéis. No, no dudéis en contactarnos de cualquier cosa que os parezca que nosotros podamos aportar. Pues perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Vale, un abrazo, adiós, adiós. Chao. Chao.